está con nosotros nuestro amigo personal, el doctor Cristian Contreras. Doctor, muchas gracias por estar aquí presente. Siempre nos trae temas sumamente interesantes y que generan también una controversia en las redes sociales. Tenemos nuestro hashtag que está apareciendo en este momento acá en la pantalla para que todos vayamos discutiendo y debatiendo en torno a lo que pasa con dos temas en particular que vamos a abordar el día de hoy. OVNIs, por supuesto, pero también se han dado cuenta de estos extraños socavones, agujeros, hoyos que se generan en la tierra a partir de la nada. Esto a raíz de un caso también en particular en Arica. Cristian, antes de empezar a conversar y que nos explique qué es lo que está pasando con eso, quiero que veamos una nota introductoria. Estamos viendo algunas imágenes en este instante sobre lo que pasa con estos hoyos que son sumamente extraños. Hay en distintas partes del mundo y queremos saber primero desde lo más básico, ¿por qué se generan? Es una buena pregunta. Y mira, este se generó en Arica. Y mira, las explicaciones son explicaciones al menos en este caso, explicaciones geológicas. ¿Ya? Sucede que cuando el agua, por ejemplo, se filtra, hay algunas capas de sal. Esas capas de sal se disuelven y producen estos socavones. Esa es la explicación, al menos la primera explicación respecto de este socavón que ocurrió en Arica. Pero hay muchos otros socavones. Mira, yo te propongo ir viendo lo que tenemos e ir dándole respuesta en la medida de lo posible para llegar a los grandes misterios que hay al interior de la Tierra. ¿Te parece o no? Ya, perfecto. Antes de eso, Cristian, quiero invitarte a ver las declaraciones del dueño de esta casa en Arica para conocer también su impresión. ¿Ya? Acá me estoy parando. Me estoy parando y estoy quedando parado recto. Y todavía queda un espacio más. Yo mido 1,84 y para abajo sigue el hoyo. Imagínate, 1,84 m de estatura y se genera esto que tú me decías tiene que ver con la sala y una explicación geológica. Sin embargo, ¿eso independiente de la dimensión, Cristian? Sí, es que ahí está el punto. Este señor allá en Arica tuvo bastante suerte que fue un agujero pequeño. Y como te dije, se produce la explicación fundamental en la mecánica del suelo, en los estudios de suelo, es que el agua que se filtra a través del riego, en ese caso allá en Arica, produce la disolución de capas de sal solubles que se disuelven. Entonces, al disolverse, se hacen estos agujeros. Pero esa es la primera explicación. Mira, hay un agujero en Siberia. Si quieres, vamos viendo porque es un fenómeno. Esta cosa de los agujeros que ha impactado el último tiempo. Porque no solamente han aparecido, esto es un agujero pequeño, pero los agujeros que han aparecido, ponte tú, en Siberia, en Baltimore, en Rusia y en otras partes del mundo, nos llevan a preocuparnos un poco de qué son estas cosas. Si quiere, señor director, vamos al tiro con el video en socavón en Siberia. Vamos a ver, ¿sí? Cristian, primero una nota que reúne todos estos conceptos, lo que ha pasado en el mundo, lo que tú nos explicabas tan claramente, y posteriormente vamos a ir desmenuzando uno a uno lo que pasa con estos agujeros en la Tierra. ¿Se imagina usted ser tragado inesperadamente por la misma tierra, encontrarse en su trabajo o haciendo cualquier actividad y que repentinamente se abra un agujero en el suelo y caiga en él sin poder hacer absolutamente nada? Este tipo de situaciones están ocurriendo alrededor del mundo. Quizá recuerde el gran hoyo circular que se formó en Guatemala en el año 2010, tragándose a 3 edificios y arrastrando al menos a 3 personas que fueron llevadas a las profundidades. Con 60 metros de profundidad y 30 de diámetro, este extraño fenómeno impactó al mundo entero y las especulaciones no se hicieron esperar. El pasado 28 de febrero volvió a ocurrir un fenómeno similar. En esta ocasión, el turno fue para los Estados Unidos de Norteamérica. Para ser más exactos, en Florida. La tierra se volvió a abrir. Fueron 6 metros de profundidad los que se tragaron la habitación de una casa. En su interior se encontraba un hombre de 36 años de edad de nombre Jeffrey Bush, quien fue dado por muerto por parte de los equipos de rescate al no ser encontrado tras una intensa búsqueda que tuvo como consecuencia el destruir la casa por completo. Los misterios están instalados en torno a esto y tú nos hablabas de uno en Siberia, pero también aquí en la nota hacían alusión a uno potente en Estados Unidos, en Guatemala. Mira, hay una serie de estos socavones que se han producido en el último tiempo y que en realidad, claro, ahí está la primera explicación. En este caso de Arica es esa explicación. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el
de Siberia. ¿Ya? Esto se envió una misión científica, esto es. Imagínate. Y esto se llegó a la siguiente conclusión, al menos en este caso. Sucede que el calentamiento global ha derretido los hielos en Siberia, ¿ya? Y esta agua se ha filtrado hacia abajo, ha encontrado yacimientos de sal nuevamente, sumado a la temperatura, lo que te ha generado, y también a gases que están entre las capas, y en este caso se te generó una explosión que no fue ahora, fue hace, incluso esto se descubrió ahora, pero ocurrió en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, claro, el calentamiento global te disuelve y te genera esto. En este caso es hacia arriba, es decir, explotó. En el fondo, toda este fenómeno que ocurrió era como tener una botella de champaña abajo, que en un momento dado, por este derretimiento de los hielos, te genera este gigantesco Pero una suerte hoyo. de erupción también, en el fondo. Es una suerte de erupción. Ahora siempre la explicación, Cristian, tiene que ver con cuestiones de orden geológico, porque te lo pregunto porque también hemos conversado nosotros sobre esta teoría de alienígenas que están también en el interior de la Tierra. ¿Puede tener algo que ver con eso? Mira, en este caso, la expedición que fue a investigar descartó cualquier presencia extraterrestre, ¿ya? Aquí lo descartaron. Pero es efectivo que hay otros lugares que ocurren fenómenos distintos, donde en vez de explotar, este agujero se forma hacia abajo. Y aquí están los misterios porque, por ejemplo, hay un señor director, si quiere vamos con el socavón de Guatemala, que es impactante el socavón de Guatemala que ocurrió en el año 2010, donde, mira esto. Este socavón, ya aquí el fenómeno es distinto. Es efectivamente hacia abajo. No hay una explosión de nada, no hay gases que explotan. Pero en este caso, según algunos periódicos locales, este socavón causó la muerte de unas personas. Y es una zona absolutamente urbana, ¿eh? Claro, y falleció un policía. La explicación nuevamente, en este caso, es esta disolución de las capas salubres, digamos, de las capas de sal que producen que se disuelva y te generen estos agujeros gigantescos. Ahora, es efectivo también, así como está la explicación, esta primera explicación, hay una segunda explicación, una tercera explicación, que tratan de explicar esto porque en el fondo también hay mucho de misterio detrás de estos. Como por ejemplo, ¿cuál? ¿Cómo se puede vincular esto con algo que tenga que ver con el misterio, que tenga que ver directamente con extraterrestres? Eso lo vamos a ver, Jean-Philippe. Lo vamos a ver porque en realidad, mira, se sabe muy poco de lo que hay al interior de la Tierra. O sea, claro, uno sabe que está la corteza, el manto, el núcleo, que la Tierra mide 26.000 kilómetros de diámetro, etcétera, pero en realidad muy pocas personas han viajado hacia adentro unos cuantos kilómetros, claro. Muy pocas personas. Y está claro el misterio de esta raza de reptiloides que, según muchos testimonios, viven bajo la Tierra y viven hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en este caso puntual en Rusia, Cristian. Mira, en el caso puntual, claro, este es el socavón de Rusia. Esto ocurrió el 8 de mayo del año 2014. Y fíjate lo impactante que es esto. También en una zona absoluta. Mira. Claro. Y espere, la gente está como en un taco. Claro. Yo pensé que eran autos que estaban estacionados, pero es un taco, una zona urbana. Ahora, solamente de suerte se salvaron. Y aquí viene la segunda gran explicación. ¿Ya? Recordemos que la primera explicación tiene que ver con el problema medioambiental, con el deshielo y con la filtración del agua y la disolución de estas capas de sal que producen estos agujeros. La otra explicación también que se tiene que mirar,
Dentro de la corteza están obviamente las lagunas de petróleo. El petróleo en la Tierra sirve para amortiguar las diferentes capas tectónicas que hay. Entonces, otra explicación posible para esto es que al hombre, al consumir tanto petróleo, le saca las capas de amortiguación. Y también producen, no sé si en este caso me parece que no, pero en otros casos la explicación es esa, que al ya no existir la capa de petróleo, caen y se generan estos agujeros. En este caso, por el consumo desenfrenado del petróleo. ¿Nunca se ha hecho un estudio, Cristian, desde el punto de vista de lo, no sé, de lo auditivo, de poder instalar, estoy hablando de la manera más coloquial posible porque no sé cómo funcionará desde el punto de vista científico, pero instalar un micrófono en profundidad, ver si se registran sonidos, si se registra algún tipo de actividad distinta? Sí. Mira, está el famoso, uno de los lugares más misteriosos del mundo es el famoso Pozo de Kola, que está en Rusia, ¿ya? El Pozo de Kola en Rusia es la excavación geológica, de investigación geológica más profunda realizada por el ser humano. Se comenzó a construir en 1970 por un equipo de investigadores rusos. En aquel entonces, claro, la competencia era entre Estados Unidos, no, ese no es, pero entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la carrera espacial, por todo. Y claro, también por quién cavaba el pozo más profundo hasta llegar a lo más profundo. Quien ganó eso fue, obviamente, Rusia. Y en 1970, los investigadores rusos comenzaron a cavar un pozo gigantesco que llegó a los 14.400 metros de profundidad. Eso es el pozo más profundo. Aquí hay imágenes. El pozo más profundo construido por el ser humano, y entre todos los que hemos visto y, digamos, los que han aparecido, esto es lo más lejano. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se llega a los 14.400 metros, el taladro deja de generar presión, y es en ese momento donde los investigadores comenzaron a escuchar realmente lo que ellos calificaron gritos del infierno. Y si es posible, señor director, escuchar a la pregunta ¿qué se escuchó ahí? Si quieres podemos ir. Ah, lo tenemos. Lo tenemos. A ver. Oye, pero al más puro estilo de la Divina Comedia. Así es. Ahora, ¿cuál es la historia del Pozo de Kola? Y eso es lo relevante, porque mira, ¿qué es lo que sucedió? En 1989 se deja de construir e inmediatamente, se separa la construcción y el doctor Asakov, que era el jefe, se va y se dice, yo no voy a seguir después de escuchar estos ruidos. Abandonaron el pozo los rusos en 1992 y dejaron a 8.000 metros de profundidad una estación de monitoreo. Pero lo que se escuchó ahí, según lo que narran, al menos la historia de la ciencia en ese sentido, es que ellos dicen que abrieron un pozo que liberó almas del infierno, y que las almas del infierno son las que se escucharon. Otros dicen que fueron, claro, las capas tectónicas chocando, pero lo que se escuchó es lo que se escuchó. O sea, por momentos parecía un llanto. Parecía un llanto, sonidos de gritos de seres humanos, de animales. Por lo tanto, mira, por eso están las explicaciones científicas, ¿ya? Que son válidas
por supuesto que son válidas. Pero cuando uno llega a este lugar del pozo de cola, Da para pensar. da para pensar y uno se da cuenta que también sabe poco, ¿ya? Y como te digo, sea lo que sea, todos pueden descubrir, digamos, y investigar este famoso pozo de cola. Cristian, tenemos otras imágenes de Rusia, donde también se Así es. genera un agujero de manera intempestiva. Por favor, prestemos atención a esto. Esto, repito, es en Rusia y también forma parte de estos misteriosos agujeros que estamos comentando con Cristian Contreras. Además, el diámetro es perfecto siempre, ¿eh? Claro, este agujero se produjo en el 8 de mayo del 2014. Y claro, ¿quién puede ir hacia adentro? Son muy pocas personas. Y las personas que han, mira, las expediciones, muy pocas expediciones, al menos no se tiene conocimiento de que hayan llegado hasta la cima, hasta el pozo profundo, digamos. ¿Ya? Nunca se ha vinculado porque, por ejemplo, en este caso en particular, había gente de Rusia que decía que esto podía ser algún tipo de colisión de una nave extraterrestre. Claro, esa es la otra, una cuarta explicación, ¿ya? La cuarta, digamos, esa explicación es que, claro, según algunos, en este caso, habría chocado una nave espacial. Pero nunca se han encontrado restos. No se han encontrado restos y, al menos, pero está dentro de algunos investigadores UFO la hipótesis y la tesis de que muchos de estos agujeros son o serían producto de especies alienígenas, ¿ya? Como los reptiloides o reptilianos que viven al interior de la Tierra, ¿ya? Pero estas son las pruebas, son pruebas de estos agujeros que siguen siendo misteriosos y que siguen generando al menos mucho miedo en mucha gente. Pero nunca se ha llegado a un hallazgo de alguna pieza extraña, de alguna pieza que podría formar parte de una nave o bien de algún tipo de elemento químico diferente en alguna roca que podría dar para pensar que esto forma parte de una cuestión extraterrestre. En este caso de Rusia, no. ¿Ya? Hay que descartarlo y se sabe, en realidad se sabe poco, ¿ya? Se sabe poco. Hay otro caso, si quieres vamos Antes de ir con eso tengo ¿Sí? una pregunta de un ¿Sí? amigo de Twitter, por favor, para que prestemos atención a lo siguiente. Dice más o menos así, me voy a acercar porque no veo nada. @Hero Ortiz Cia. Dice, si viene un terremoto, ni Dios lo quiera, podría hacerse o producirse un orificio más grande del cual ¿solo son fijos? Mira, si viene un terremoto puede pasar cualquier cosa, querido amigo, para los terremotos. Mira, ¿qué es lo que sucede? Que también hoy día hay un problema medioambiental gravísimo. Nosotros estamos viviendo una verdadera crisis medioambiental conocida por todos, ¿ya? Uno de los factores, por ejemplo, que influye esto es la pérdida del petróleo como amortiguador de las placas, ¿ya? Pero también hay factores del sol que influyen, es decir, hay una Derretimiento de los hielos. Claro, múltiples causas que están generando, por ejemplo, estos terremotos. Mira, es de esperar que los terremotos que van a venir, porque sabemos que nosotros estamos acostumbrados y todos los días hay temblores en todas partes del mundo, producto de estos movimientos geológicos, y también hay otras teorías conspirativas que hablan de estos instrumentos HARP y otros, pero es posible que uno no puede descartar que un terremoto pueda abrir agujeros más grandes que esto. Veamos uno impactante, acaecido en Baltimore. Vamos a Baltimore, sí. Ahí lo estamos viendo. Aquí se produjo un deslizamiento de tierras que terminó con un episodio sorprendente. ¡Oh! Oh my God. Ese no lo había visto. Nuevamente fue en gran medida la responsable fue el agua, ¿ya? El agua que fue filtrándose y generó este socavón que causa esta tragedia en realidad, porque el piso de repente comienza a moverse y mira. Yo creo que en estos casos las explicaciones son las que hemos dicho, pero
lo que ocurre, digamos, las imágenes hablan por sí solas Cristian, y también. en base a lo que tú decías en las primeras explicaciones que guardan relación con estos cambios medioambientales, con la sal, con el petróleo como amortiguación, ¿podríamos entonces concluir que este tipo de imágenes podrían ser lamentablemente más frecuentes? Sí. Mira, y esto es una predicción científica. Dado lo que estamos viviendo hoy día a nivel medioambiental, los fenómenos de tipo catastróficos, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, grandes tornados, grandes huracanes, y ahora este tipo de socavones, porque estos socavones realmente han empezado a impactar el mundo hace poco tiempo, que han sorprendido a muchos y han guardado este misterio. Pero estas cosas para el futuro van a ser más frecuentes. Esto lo hemos dicho siempre, la gente, los jóvenes, tienen que estar preparados siempre para cualquier tipo de catástrofe. Y sobre todo nosotros, que nos tiembla a cada rato, Sí, ¿te das cuenta? Entonces, ahora, la predicción dice eso. Dice que vamos a tener que prepararnos para este tipo de acontecimientos. No solamente estos socavones, sino que también terremotos. Es de esperar que no sean tan graves, pero sea lo que sea, esa es la realidad, ¿ya? Tenemos otro video más respecto a estos socavones que llaman la atención. Esto es en Kentucky, Estados Unidos. Claro, aquí unos cuantos autos del Museo Nacional del Corvette. Mira. Obviamente. Oh, Claro. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en Arica. El socavón evidentemente fue más pequeño. claro. Ahora el diámetro igual es extenso, ¿eh? Claro, Sí. son extensos porque se pierde el sustento. Pierde el sustento. La sal son capas tremendamente duras, la sal en un momento dado. Y cuando están, claro, medias petrificadas, de alguna forma, son tremendamente duras. Y uno puede construir encima. Pero cuando se empiezan a disolver, producto del agua, la temperatura, la evaporación, etcétera, te producen este tipo de fenómenos. Mira, muchas personas, a propósito de que este tema de estos agujeros que se han formado, evidentemente hay muchos que han planteado la idea de que son una especie reptiliana que está haciendo de la suya debajo de la tierra. No hay ningún registro que pueda sostener eso, pero se sigue sosteniendo, lo siguen manteniendo. Evidentemente son cosas que la gente tiene que estar precavida. Mira, es muy importante la mecánica del suelo, ¿ya? Porque la mecánica del suelo también uno tiene que saber dónde va a construir. Entonces la geología, la ingeniería en mina para saber dónde se construye es vital, ¿ya? Y esto es parte de lo que ocurre, digamos, y tiene una explicación científica. Ahora, hasta el momento hemos revisado estos socavones, orificios, hoyos en la tierra que han afectado, como veíamos en las imágenes, a automóviles. Sin embargo, uno no está libre de esto. También hay, lamentablemente, seres humanos que han sido víctimas, como por ejemplo este personaje en Taiwán. Claro, esto está registrado con algunas cámaras de seguridad en las cuales se ve cómo, repito, de manera sorpresiva, intempestiva, se genera este socavón, este orificio. Y se lo tragó. Y mira esto. Está el fenómeno, mira, está muy dentro de la explicación el fenómeno de esta amortiguación que genera el petróleo. Los yacimientos de petróleo todavía hay, pero evidentemente se están extinguiendo, en algún momento dado van a desaparecer, y eso es causa también de que aumenten los terremotos, que aumenten los temblores, porque las capas quedan sin amortiguación y comienzan a chocar unas con otras. Y las fuerzas que detonan estos choques son gigantescas. La historia de la geología, la historia de
de la Tierra, la historia geológica de la Tierra, mira, olvídate cómo se han formado las montañas. Sí. ¿Ya? Olvídate cómo se han formado, por ejemplo, los grandes valles. Verdaderos cataclismos en el fondo. Son cataclismos. Hay una gran erupción volcánica en Siberia hace millones de años atrás, que fue la erupción más grande pero fue prácticamente el episodio más terrible de extinción de vida sobre la Tierra, que se llama la Gran Mortandad, producida por la erupción de un volcán, quizá tan grande como el que hoy día hay en el parque Yellowstone, ¿ya? Y que lo están siempre monitoreando, porque si llega a explotar Yellowstone, podría generar un episodio de extinción de vida, como ocurrió hace 250 millones de años con la explosión del volcán en Siberia, y que se llama la Gran Mortandad, donde murió el 95% de las especies sobre la Tierra. Ahora, bueno, es parte de estos acontecimientos. Yo creo que es muy importante que lo conozcamos. La gente que está ahora, por ejemplo, con el boom de la construcción y otras tantas cosas, que siempre sepan dónde van a construir, porque para que no ocurra esto. Un amigo tuitero tiene una pregunta sumamente interesante. Vamos. Que quiero compartirla contigo, Cristian. @Jochito183, pregunta: ¿los socavones pueden provocar que países desaparezcan? Por ejemplo, en los Países Bajos o Japón. No tanto. ¿Ya? No, O sea, nunca son dimensiones tan extensas. No. Mira, lo que se tiene registro ahora son bastante grandes, pero llegan incluso, mira, podrían llegar a medir casi 100 metros algunos, unos menos. El de Siberia creo que son menos de 100 metros, obviamente. Pero tragarse un país con estos fenómenos, por lo que nosotros sabemos hasta este momento, hay que estar tranquilos. No nos va a tragar uno de estos hoyos. Son más pequeños. Tengo otra inquietud, Cristian, porque hace un rato tú nos decías que en este gran pozo construido por el ser humano en Rusia se instaló un micrófono a 14.400 metros, que fue hasta donde llegó el tope, hasta donde el taladro funcionaba, según lo que tú nos explicabas. Sí. Ahí se registraron estos sonidos que son los gritos del infierno. Me imagino que de eso ya ha pasado tiempo. Tú me dijiste que el año 90 aproximadamente ya se dejó de monitorear y se instaló un micrófono a 8.000 metros. Sí. Sin embargo, hoy, 2014, que ya tenemos otra tecnología, ¿se ha seguido indagando sobre aquellos sonidos? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el pozo de Kola es tan terrorífico que nadie se mete al pozo de Kola. ¿Te das cuenta? Solamente dejaron, como te dije, a 8.000 metros de profundidad una estación de monitoreo. Y lo que... No existe científico tan valiente en el fondo. Claro, para volver a meterse. El pozo de Kola es, como te dije, uno de los lugares más misteriosos del mundo. Está en el top 10. Lo que se grabó ahí, y ahí está el punto, porque uno dice, mira, todo tiene explicación científica, que está esta otra cosa, pero el sonido que hay adentro de la Tierra, al menos hay digamos, el líder de la investigación que se llamaba el doctor Asakov, y que grabó esto. Se arrancaron del lugar. Escuchémoslo de nuevo para la gente que se viene integrando también a nuestra sintonía. Repito, esto se registró a 14.400 metros de profundidad, en un pozo, podemos denominarlo así, construido por Rusia. Escuchemos. Ahora, mira, haciéndose la idea, Cristian, de estar a 14.400 metros, en el fondo, descubriendo, experimentando y escuchar eso. Con temperaturas superiores, casi muy altas las temperaturas debajo de la Tierra. Unos dicen que llega hasta casi los 1000 grados de temperatura. Ahora, lo que uno, en esta historiografía de la ciencia respecto de esto, los investigadores dijeron, estas son almas condenadas.
energías del infierno que pueden subir y que le hemos abierto un canal para que suban a, digamos, a la especie de superficie. portal. Entonces, se arrancaron y se fueron del lugar. Y lo abandonaron en 1980. Bueno, fue abandonado completamente en 1992. Nadie se atreve a meterse ahí, ni siquiera a echar un poco, digamos, el looking, como se dice. Es tremendamente misterioso. Tenemos otra pregunta desde el Twitter. Vamos. Diego Cepeda, @Diego Cepeda 12, pregunta: ¿por qué los socavones siempre tienen un diámetro circular tan perfecto? Buena pregunta. Mira, hay efectos geológicos, ¿ya? Son efectos geológicos que te producen de una forma natural estos diámetros y estas formas, ¿ya? Pero, por ejemplo, muchas veces ocurre esto, la temperatura, al calentar la Tierra, las formaciones que se generan, por ejemplo, a veces son sorprendentes. Hay un lugar muy buena la pregunta, por ejemplo, hay un lugar que se llama el Salto de los Gigantes, que queda en Escocia, y que tú ves unas piedras en forma de hexágono perfectas, y que son cientos de miles de piedras largas como unas columnas en forma de hexágono, ¿ya? Pero que son formadas de forma natural debido a la lava, digamos, la temperatura que se generó en un momento dado. Hasta este minuto, lo que se tiene, que son formaciones naturales que se producen de forma natural por los movimientos de tierra, por el calentamiento de la tierra. Bueno, se producen estas formas circulares, en muchos casos muy perfectas, pero no dejaría de sorprenderle a muchos las formas naturales que genera la Tierra y que parecerían artificiales. Viajemos a tierras ibéricas, Vamos. a España. También hay socavones que han llamado la atención, como por ejemplo este, que es de un diámetro menor. Sin embargo, acá la profundidad parece que es la que llama la atención, ¿no? Esto es en el río Guadiana, en España. Ahora, mira, hay muchos investigadores UFO. Mira, si tú te das cuenta, muchos de estos socavones a veces parecen pozos. Pozos construidos por el ser humano. Mira, hay pozos de agua que son prácticamente, que son artificiales. Y mira, y si tú ves las paredes de estos pozos, unos sostienen, al menos respecto de este pozo, que fue construido de manera artificial. Claro. Y por eso surge la teoría de que, bueno, habría sido alguna especie de Alienígena. o esta especie que se le llaman los reptiloides. Pero en el fondo, en este caso, y si fíjense bien en las murallas, son prácticamente iguales a muchos pozos hechos artificialmente. Están lisas, perfectamente lisas. Ese es el tema. Entonces, para que e incluso hay como una especie al lado de perforaciones que parecen artificiales y que han sorprendido a muchas personas. Ahora, Cristian, en este tipo de situaciones y en base a los videos que hemos analizado, podemos hablar de situaciones extraordinarias, puntuales. No necesariamente es un motivo de alarma cotidiana, ¿no? Mira, yo creo que lo bueno es de mostrar todas estas cosas es que hay que estar preparado. Ahora, estos socavones, por alguna razón, son fenómenos que se han hecho frecuentes en el último tiempo. Las razones son las que dimos y que al menos son algunas explicaciones. Mucho de esto no sabemos. O sea, tenemos las explicaciones típicas de la geología, del calentamiento global, etcétera, de los problemas con el petróleo, pero yo creo que lo más relevante es tomar conciencia de estas cosas. De que es una posibilidad. Sí, y mira, y se están repitiendo frecuentemente. El primero que vimos, el hoyo de Siberia que ocurrió, fue un descubrimiento de hace una semana atrás. Y recién ahora
salen los resultados de la investigación que se hizo en terreno. Recién ayer salió los resultados, entre ayer y hoy día. Veamos lo que pasó en México. Vamos a México. El gran socavón en Ejido Coyote, Matamoros, Coahuila. Oye, pero esto parece como un trabajo de minería. Mira, Oh. Esto parece de verdad un yacimiento minero. claro. Esto ¿Cómo? también tiene la misma explicación desde lo que tú argumentabas al comienzo de nuestra conversación, Cristian, que puede tener una explicación desde el punto de vista geológico. Sí, sí. Estas son explicaciones de carácter de la geología y que vuelven a ser digamos, se debilitan las capas de sal que hay y se producen estos agujeros. Ahora llama la atención que es en base a los videos que hemos visto, bajo diferentes situaciones climáticas. O sea, estábamos viendo en Siberia, donde había hielo, estábamos conversando también sobre en Estados Unidos, que también se veía una situación de humedad particular, pero acá esto es bien desértico. Claro. Ahora, igualmente en este lugar tiene que haber ahora, son filtraciones que son no de un día para otro. Para que las capas de sal se disuelvan, tienen que pasar años de filtración. E incluso en este lugar, igual en la noche también se filtra agua y hay que sumarle también la cosa del petróleo que uno no la tiene que descartar nunca tampoco. ¿Ya? Nuestro equipo de dirección, que no cesa en la búsqueda de imágenes, tiene algunas de Ohio, Estados Unidos, por favor. Claro. Estas causan obviamente mucha alarma en la gente, porque se producen en la mitad de la ciudad. Claro, mira, hay un rescate en ese momento. Afortunadamente, en este caso, esta señora salió viva y el hoyo no fue tan profundo, pero los suelos pierden toda base y son son bastante frecuentes. Afortunadamente, lo que hemos traído son muchos ejemplos que son recientes y que han causado en general una alarma pública y una alarma porque la primera vez que uno ve esto, uno dice, esto quizá quien lo hizo. ¿Ya? ¿Cómo se formó? O da la sensación de una defragmentación completa, de que esto puede ser el comienzo, pero ya la zona de al lado queda debilitada, como que por lo menos yo pienso de inmediato eso al ver eso, como que va a seguir proyectándose. Mira, y es probable que, por ejemplo, donde ocurrieron estos socavones, sobre todo, bueno, en todas partes del mundo, al señor que le ocurrió esto en su casa en Arica, que lo ideal es que se investigue sobre todo los suelos, ¿ya? El estudio de los suelos es vital, sobre todo alrededor de donde ocurren estos grandes socavones, porque es probable que se pueda debilitar otro y se produzca otro cerquita de ahí, ¿ya? Pero siempre, al menos el fenómeno es lo que hemos explicado. No podemos, tú sabes que uno no conviene no descartar ninguna tesis. Las explicaciones científicas son las que más peso tienen hoy en día, pero la Tierra esconde igualmente muchos misterios. El misterio del pozo de cola, qué hay debajo, qué uno puede encontrar. Si nosotros no hemos llegado, el ser humano conoce muy poco en realidad. Sabe harto, pero también conoce poco.